acerca de este tema antes del reposo. Iniciamos día miércoles y lo aplicamos a la familia, continuamos el día viernes y esta tarde pues no le digo que vamos a terminar, pero sí vamos a darle seguimiento al tema. Y es que necesitamos nosotros entender muchas cosas, hermano, preciosas acerca del reposo para que podamos esforzarnos, como dice el libro de Hebreos, por entrar en él. Necesitamos, hermano, descubrir por la revelación de la palabra, pues, la necesidad de entrar en el reposo de Dios, el cual ya dijimos muchas veces que es un reposo espiritual, no es literal, no es físico, sino que es espiritual. Y es una dimensión espiritual, es un estado espiritual, es una condición pues espiritual a la que necesitamos llegar. Y si la Biblia dice en el libro de Génesis que el séptimo día de los días de la creación, el Señor terminó su obra y reposó, eso significa pues que antes del día séptimo, los días anteriores, hermanos, representan para nosotros un camino para llegar al reposo. Y que las cosas que están antes del séptimo, definitivamente nosotros debemos visualizarlas con la ayuda del Espíritu Santo para poder ir escalando día con día hasta llegar al reposo. Porque el reposo, aunque en este verso que está ahí en la pizarra, esos dos versos, dice que fue en un día que Dios reposó, y aunque dice también la Biblia en la ley que estaba estipulado pues en la ley que se tenía que descansar el séptimo día de la semana, el séptimo año, después de una semana de años, el año 50 también. Eso no significa que para nosotros sea un día de 24 horas el reposo, sino que el reposo, hermano, es terminar con las obras de la carne, con las obras meramente terrenales. Es, por ejemplo, dejar de estar malhumorado o malmorado, ¿eh? Dejar de estar, hermano, bravo uno. ¿A cuántos les pasa que de repente anda todo enojado ahí y no sabe ni por qué? A mí me pasa bien seguido eso, hermano. Hasta que de repente me regañan mis hijos, me doy cuenta, ¿verdad? Por falta de reposo. Vea pues qué lejos podemos estar de entrar en esa dimensión de reposo. Entonces aquí tenemos que irnos a ver todo lo que la Biblia dice antes del día séptimo. Y ya estuvimos platicando el día miércoles y el día viernes de Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Prácticamente el día miércoles nos enfocamos en estos dos versículos, ya que ahí hay tanta riqueza de enseñanza, de doctrina, de escatología, obviamente, pues, porque la escatología no es solamente los eventos futuros, sino que también los pasados. Y explicábamos la teoría del paréntesis, hablábamos de esa creación del capítulo 1, verso 1 de Génesis, y explicábamos más o menos cómo llegó a estar desordenada esa tierra que Dios hizo. Estuvimos hablando de esa creación que existió anterior a la del hombre del capítulo 1 de Génesis, o de 1:26, pues, que donde fue creado el hombre. Eso fue el día viernes. Son temas doctrinales que ya en años atrás se han explicado, pero que aprovechamos el momento para poder refrescar la doctrina a los que ya la recibimos y los que ya la estudiamos, y enseñarla a aquellos que últimamente se han agregado a la congregación. Y de hecho, de paso, pues, aprovecho para decirles
a los que vinieron el viernes, que son relativamente nuevos en la congregación, pues, y que escucharon el tema del viernes, que si no lo entendieron, no se preocupen. Yo tampoco lo entendí la primera vez que estudié ese punto, ya la creación preadánica. No se preocupe, vuelva a oír el tema. Yo creo que a pesar de que nos falló el internet y el audio quedó un poquito mal en algunos trechos pues, del mensaje, no en todo, pero sí hay una parte que el audio no quedó bien por la falla del internet, pero usted lo puede ver. ¿Lo subiste, Ronaldi? Bueno, Ronaldi lo va a subir hoy. Yo le había dicho que no lo subiera, pues, pero pensándolo bien, por aquellos que no han entendido bien ese punto doctrinal, que lo vuelvan a escuchar, ¿verdad? Y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, acérquense o háganla en el culto, no tengan pena de hacerla, o en algún discipulado, ya sea con el hermano Martín o con el hermano Carlos o con globo terráqueo. Pues bueno, así le decían de apodo a un muchacho que yo conocía. El globo terráqueo en realidad es una figura de nosotros, porque cuando la Biblia le habla a la tierra, nos habla a usted y a mí, al ser humano. Pues cuando el Señor dice, oídme cielos, le habla al ejército de los cielos. Y cuando dice, oídme tierra, nos habla a nosotros, porque nosotros somos los que oímos cuando Dios habla. Entonces, esta tierra, hermano, del verso 2, que llegó a estar desordenada, vacía y en tinieblas, es una figura del estado que usted y yo teníamos antes de venir a Cristo. Nuestra vida estaba desordenada, vacía, en tinieblas, y en su misericordia el Señor, el Espíritu Santo, pues, incubaba, dicen unas versiones. Esta Biblia dice se movía, otras Biblias dicen aleteaba, pero hay traducciones que dicen incubaba alrededor de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba, a pesar del desorden que vivíamos y a pesar de las tinieblas y de las obras de tinieblas en las que estábamos nosotros metidos, practicando el pecado, desde ahí el Espíritu Santo ya nos estaba llamando. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y por esa misericordia, hermano, es que usted y yo estamos aquí hoy, este día, alabando, adorando al Señor y recibiendo la instrucción de su palabra. Amén. ¿O no amén? Es decir, no estamos aquí por buenos ni porque nos la llevemos de grandes en la revelación, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros, y allá donde estamos hundidos en tinieblas y en una vida desordenada completamente, llevando una vida, hermanos, sórdida, ahí el Espíritu Santo en su misericordia nos visitó. Y estando muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios en Efesios que Él nos dio vida. Él resucitó nuestro espíritu. Gracias sean dadas a Dios. Entonces, de ahí para acá es que inicia un proceso, hermano, en el que Dios comienza a restaurar la creación y hace una nueva creación de aquella creación vieja que se había deteriorado. Y eso es lo que está haciendo en nosotros. Una nueva creación, una nueva criatura, poco a poco, hermano, es un proceso desde el día 1 hasta el día 7, no se llega a ser perfecto de la noche a la mañana. Si decía yo el día viernes, que si en el día séptimo reposó el Señor, porque en el día séptimo acabó su obra o perfeccionó su obra, eso significa pues que para llegar al reposo hay que ser perfectos. Y para llegar a ser perfectos hay que morir. Fíjese, aquel que no mata su alma no llega
al punto de ser perfecto y definitivamente no llega al reposo. ¿O acaso no se dice cuando alguien se muere físicamente que ya reposó? Entonces, si usted no se muere espiritualmente, hermano, no va a reposar. Para poder reposar, necesitamos morir. Mire qué buenas noticias las que le traigo, ¿eh? Vengo a decirle que se muera para que pueda entrar en el reposo, para que pueda reposar. Por eso es que mucha gente, hermano, vive angustiada, vive afligida, a pesar de que conocen a Cristo, porque no han llegado al reposo. ¿Y por qué no han llegado al reposo? Porque nos está costando mucho matar el alma. Nos está costando mucho hacernos morir, hermano, a nosotros mismos. Nos está costando bastante trabajo. Porque, hermano, sinceramente eso de morir no es fácil. No es fácil. Morir es un milagro. Así como el nuevo nacimiento es un milagro, morir también es un milagro. El que podamos nosotros entregar nuestro orgullo es un milagro. El que podamos nosotros despojarnos de nosotros mismos y de nuestra propia gloria, eso es un milagro que solo lo hace el Espíritu Santo a través de la preciosa palabra de Dios. Entonces yo quiero avanzar esta tarde, hermano, en lo que el tiempo me permita y quiero ir de una vez hasta donde nos quedamos el día viernes. Y repito, si no vino el día viernes, búsquese el tema, ahí Ronaldo lo va a subir a YouTube y véalo, óigalo, y si algo no lo entiende, pregúnteme, decía aquel va. La nueva creación, hermano, es figura de nuestra restauración. Y quiero darle por lo menos dos bases bíblicas para hacer esta afirmación. La primera está en 2 Corintios 4:6, donde dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Cuándo fue que Dios dijo que resplandeciera la luz? O sea, la luz. ¿Ah? En Génesis, capítulo 1, verso 3. Es decir, en el primer día de los 7 días de la creación. Ahí fue donde Dios dijo, sea la luz. Y de las tinieblas que cubrían la tierra, hermano, de ahí salió la luz. Ahí se hizo la luz de las tinieblas. Él solo dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no había sol todavía. Entonces, esa luz, aquí el apóstol Pablo nos explica y dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, definitivamente, el apóstol Pablo, hermano, en este verso está hablando en figura, hermano, de la nueva creación que somos nosotros, pero haciendo una alusión a la nueva creación de la tierra, pues literalmente hablando. Haciendo él, hermano, tomando como una sombra o como una figura, pues el primer día de la creación donde Dios dijo sea la luz, está diciendo el apóstol Pablo, lo que Dios dijo, el mismo que mandó allá literalmente sea la luz, es el que espiritualmente ha resplandecido con esa luz en nuestros corazones. ¿Y cómo es que ha resplandecido? Dice que ha traído una iluminación por el conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, que la luz es revelación. La luz, hermano, es la revelación de Jesucristo. Entonces, claramente el apóstol Pablo está diciéndonos aquí que el primer día de la creación es un estadio espiritual para nosotros. ¿Cuál es ese estadio? En el que la luz nos visitó y se reveló a nosotros. La luz es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, le doy otro verso. El primero que le doy de Corintios tiene que ver con el primer día de la creación. Vea este pasaje que está en Hebreos 4:3. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Usted ha creído, hermano, en la proclama? ¿Ya ha creído en Cristo? Entonces usted está entrando en ese reposo.
tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acuérdense que la Biblia de las Américas pone en mayúsculas ¿cómo se les dice? Las referencias del Antiguo Testamento. Ese primer verso que tiene en mayúsculas, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, es lo que dice el Salmo 95. ¿Se acuerda del Salmo 95? Ahí por el verso 11 dice, y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, las obras del Señor. ¿Qué significa eso de que estaban acabadas desde la fundación del mundo? ¿Cuándo fue la fundación del mundo? ¿Génesis 1:3 en adelante? ¿O el capítulo 2 de Génesis? ¿O Génesis 1:1? Hasta allá, ¿verdad? La fundación del cosmos. Hasta ahí Él ya había terminado sus obras. Pero luego, cuando hace la nueva creación en 7 días, Él reposa en un día y dice el verso 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Entonces, el apóstol escritor de Hebreos, que a lo mejor fue el apóstol Pablo, está haciendo ahora una alusión clara al séptimo día de la creación o al día del reposo en la creación, haciendo una aplicación en lo espiritual, porque ahí le he puesto subrayado y con amarillito, donde dice que los que hemos creído hemos entrado en ese reposo. Y si usted sigue leyendo más adelante, dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, al que nosotros tenemos que entrar y anhelar entrar. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Entonces, mire pues, si en la segunda carta a los Corintios, este verso que leíamos, está haciendo una aplicación el apóstol Pablo del primer día de la creación a nuestra vida espiritual, y luego acá en Hebreos está haciendo una aplicación del séptimo día o el reposo a nuestra vida espiritual, eso me dice a mí que definitivamente cada día de la creación es hermano, tiene una aplicación pues para nosotros y que describe un proceso para llegar al séptimo. Pienso yo. Como diría don Luis Miguel, no sé tú, pero yo lo pienso de esa manera. Tiene que tener un mensaje para nosotros cada uno de los días de la creación, porque, hermano, ¿y no se ha puesto a pensar usted que así como es nuestro Dios de poderoso, de sabio, de inteligente, hermano, no pudo haber hecho todo en un segundo y con una palabra? ¿Por qué 7 días? ¿Y por qué reposar en el séptimo día? Para dejarnos una enseñanza, porque la tierra, hermano, definitivamente somos nosotros, somos usted y yo. La tierra no es solo el globo pues terráqueo, sino que somos definitivamente usted y yo. Entonces, aquí le pongo este esquemita que se lo hacía el día miércoles. Antes de llegar al reposo, estábamos en una vida de desorden, de vaciedad y de tinieblas. Y la meta es llegar al reposo. Es decir, el propósito de Dios, el plan divino de Dios, es que salgamos de ese desorden y de esas tinieblas y que lleguemos al reposo, que avancemos a la perfección, que lleguemos a reposar en Cristo. Y no es un día de 24 horas como lo creen algunos, porque algunos dicen que el reposo es el día sábado. ¿Por qué? Porque estaba establecido en la ley de Moisés que el día séptimo se tenía que reposar por ley, pero acuérdense que eso era espiritual para nosotros, o mejor dicho, es espiritual para nosotros, no es un día de 24 horas. Pero si usted ha leído Hebreos, dice que queda un día, dice, Dios establece otro día, dice, ¿cuál? Hoy. Y mañana es hoy también. Y pasado mañana es hoy otra vez. Entonces es bien difícil. A los judíos se les fue dado por ley que se descansara literalmente el séptimo día.
Los católicos lo cambiaron al primer día de la semana. Y me gustaba algo que decía el apóstol Sergio al respecto, porque él decía que si vamos a guardarlo literalmente, ¿cuál vamos a guardar? Decía él, ¿verdad? ¿El domingo o el sábado? Y si guardamos el sábado, ¿cuál vamos a guardar? Decía el apóstol, ¿el de los chinos o el de nosotros? Porque cuando es sábado aquí, por allá es otro, ya es otro día, ¿va? Fíjese qué tremendo. Por eso el día de reposo es hoy, todos los días. Todos los días. Es una condición espiritual. El día de reposo no puede ser un día de 24 horas, y aquellos que están guardando el séptimo día en obediencia a la ley de Moisés no están entrando en el reposo de Cristo, porque Cristo fue criticado y de hecho pretendían matarlo, dice la Biblia, porque Él hacía milagros el día de reposo. Y el día de reposo es el día en el que Él resucitó entre los muertos para darnos reposo. El séptimo día literal es cuando Cristo resucitó. Porque sí tenemos claro que el Señor no resucitó día domingo, ¿verdad? El Señor resucitó día sábado. ¿Y cuál es la base bíblica, doctrinalmente hablando, que tenemos para afirmar que el Señor resucitó día sábado? Porque no solamente podemos decirlo. ¿Cómo, hermano David? Porque tenía que estar 3 días y 3 noches, dijo él, cuando le pidieron señal, ¿se acuerda? Le pedían que hiciera alguna señal si él era el enviado, el Hijo de Dios. Y él dijo, esta generación, ¿cómo le dijo? Generación incrédula, demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque dijo él, así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en las profundidades de la tierra, o descienda a las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. La tradición enseña que Jesús murió viernes en la tarde y resucitó domingo en la mañana. Así enseña la tradición. Pero dígame usted, si murió el Señor a las 3 de la tarde el viernes, suponiendo que la tradición está en lo cierto, contemos, 24 horas, 3 días son 72 horas, porque cada día son 24 horas. Si murió viernes, las primeras 24 horas serían el sábado a las 3 de la tarde. Va un día. Las segundas 24 horas serían domingo a las 3 de la tarde. Y las terceras 24 horas, el tercer día sería lunes a las 3 de la tarde. Entonces, no sale. Ahora, dicen que resucitó día domingo porque la Biblia dice que el primer día de la semana se dieron cuenta que Él ya no estaba en la tumba. Pero ahí en ninguno de los evangelios dice que haya resucitado día domingo, sino que dice que el primer día de la semana fueron, porque el sábado era el sábado, no podían ir. El séptimo no podían ir, era el sábado, estaban en reposo. Entonces fueron las mujeres el primer día de la semana tempranito y ya no lo hallaron. Claro, Él no estaba ahí según nos han enseñado desde el primer día que murió. Pero entonces Él tuvo que haber resucitado el día sábado, el día de reposo, a las 3 de la tarde, por varias razones. Primero, porque Él es el Señor del reposo. Segundo, porque Él venía a pagar el precio alto para meternos al reposo. Otro, el día sábado a las 3 de la tarde se hacía el cambio en el tabernáculo literal, se hacía el cambio de panes, y acuérdense que Cristo es el pan perfecto, y a partir de entonces ya no son panes sin levadura literales, sino que el pan es Cristo. Hubo un cambio de pan. A esa hora también el día séptimo se hacía el cambio de sacerdocio.
Acuérdense que eran distintas órdenes las que ministraban en el tabernáculo, y el día sábado cambiaban la orden sacerdotal, y ese día fue cambiada la orden sacerdotal, ya no más sacerdocio levítico, sino sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. También se daba el cambio de guardia. Es decir, ese día el Señor estableció un cambio completo de dispensación cuando Él resucitó en el día sábado. Además, la Biblia dice pues que el Cordero Pascual tenía que morir a la mitad de la semana, y eso se anuncia también para la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana es quitado el sacrificio continuo. En fin, todo, hermano, tiene congruencia a que Jesús tuvo que haber muerto el día miércoles a las 3 de la tarde. Todo el mundo se confunde porque se dice que era reposo el siguiente día, pero no era un sabbat normal, sino que en el griego se dice sabatón. Acuérdense que no solo el día séptimo era de reposo, sino que según la fiesta que se celebraba, habían sabbat bien largos, que eran varios días. Entonces definitivamente el Señor murió día miércoles. No ese es el tema, hermano. No ese es el tema, pero ni modo, tenemos que explicarlo, sobre todo por los que nos ven por la televisión. Aunque no nos crean, la Biblia es clara y le estamos dando palabra de Dios. Porque lamentablemente, pues, acuérdense que la tradición pesa más en las mentes de muchos cristianos, pesa más que la palabra, lamentablemente. Pesa más lo que le han enseñado tradicionalmente que lo que la Biblia dice. Pero como no, el propósito no es convencer a nadie, sino que predicar la palabra de Dios, exponerla, y si el Espíritu Santo nos habla, gloria a Dios, y si el Espíritu Santo nos convence, gloria a Dios, y si no, pues dígame qué podemos hacer. Va que no se puede hacer nada. Sí, me acuerdo yo que le dijo el apóstol Sergio a mi pastor, que a mi pastor le dijo: mira, apóstol, te va a costar engendrarme, le dijo, porque yo tengo un montón de detalles ahí. No te preocupes, le dijo el apóstol. Si la palabra no te cambia, yo no puedo hacer nada. Y hermano, así es, pues. No nos pueden obligar a cambiar en algo. ¿Por qué no nos pueden obligar? Porque el evangelio se expone, no se impone. Y cada quien toma sus decisiones. Nuestra responsabilidad como ministros y como predicadores es anunciar, ser atalayas y no ser perro mudo, ¿verdad? Sino que anunciar, advertir. Y de ahí pues usted decide qué hacer. El punto es que el Señor resucita en el día de reposo. Y mire, yo ya no quisiera predicarle el día de reposo, fíjese. Porque tanto que hemos platicado el día de reposo, todos los días, hermano, en cada culto. Pero el Señor siempre nos lleva por ahí. Hoy había preparado un tema para allá, para Sonsonate, porque no estuvo el apóstol, no del reposo. Pero igual otra vez el Espíritu Santo me llevó a seguir hablando del reposo. Entonces, creo yo de que el tema es demasiado importante, hermano, como para no estudiarlo, y como para no anhelarlo, y como para no buscarlo. Entonces, estamos claros ahí, ¿va? El Señor resucitó día sábado. Le guste a quien no le guste, y le guste a quien le guste. No me refiero a usted, sino que a aquellos que son contrarios a creer que el Señor resucitó día sábado. Entonces, hermano, no es domingo de resurrección, no tendría que ser así, sino que es sábado de resurrección. Y ahí es donde la Biblia dice que juntamente con Él nos resucitó, dice Hebreos, y nos sentó en lugares celestiales. Ese es nuestro reposo. Que usted y yo ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya nos metieron en el reposo. Por eso es que Hebreos dice que el que cree ya entró en ese reposo. El que cree. Y el que no cree, hermano, tiene que pedirle a Dios que le ayude para
para que la fe sea aumentada y que podamos creer, pues, y que logremos entrar en ese reposo. Fíjese que entre todos los milagros que el Señor hace varios milagros el día de reposo. Y todos, hermanos, necesitamos estudiarlos porque traen un mensaje a nuestra vida en este año que es el año del reposo. Pero ¿se acuerda usted que les dijo un día el Señor a los fariseos? Porque estaban molestos porque Él había sanado a alguien en el día de reposo. Les dijo, ustedes son hipócritas. Y les dijo, si su hijo se cae en un hoyo en día de reposo, no van y lo sacan. Y luego les dijo, o si su buey se les cae en un hoyo en el día de reposo, no van y lo sacan. Entonces mire, pues ese buey y ese hijo es Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el buey que vino a padecer por nosotros, que en el día de reposo fue, hermano, cayó en el abismo porque Él nos sustituyó en la muerte segunda y fue sacado. Y que es figura también de nosotros, que cuando Él cayó en el abismo, hermano, nosotros simbólicamente caímos con Él para ser levantados. ¿Por qué? Porque Él fue la sustitución nuestra allá en el abismo mismo, hermano, en el pozo del abismo, es decir, en el lago de fuego, en la muerte segunda, en día de reposo, gloria a Dios. Usted no se alegra por eso. Entonces, hermano, que Dios nos ayude pues para que anhelemos llegar al reposo. El reposo definitivamente es el último día. Eso lo estudiamos el día miércoles. El primer día se hace la luz y el séptimo día el Señor reposa. Y la luz nos habla definitivamente a nosotros de revelación. ¿Sí o no? O sea que estamos entre la luz y el reposo, hermano. ¿Por qué? Porque el año pasado fue el año de la revelación. El año de la luz, digamos pues. El año del conocimiento de Dios. El año pasado. Si el año pasado fue el año de la revelación y el año del reposo, hermano, definitivamente nosotros tenemos que avanzar de la luz de la revelación hasta llegar al reposo. Y ahí hay algo más tremendo, fíjese. ¿Se acuerda de Isaías 58? ¿Cómo termina Isaías 58? Déjeme ponérselo acá. Isaías 58, ¿dónde está Isaías? Pues, Dios mío. Va, en el verso 14 de Isaías 58. ¿Se logra ver, hermano? Está un poquito pequeña la letra, ¿va? Pero déjeme ver si todavía se puede hacer más. No, hombre, está en el máximo. Se logra leer, ¿va? Esto se lo explicábamos hace unos días, pero se lo quiero volver a leer, lo quiero retomar, porque desde el verso 13 dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, en mi día santo llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Si usted quiere saber en qué consiste el reposo, es en no hacer todo eso que ahí dice. Está bien fácil de entenderlo, ¿va? Entonces, el verso 13 nos habla del reposo. El verso 14 dice, entonces, es decir, si entras en el reposo, entonces te deleitarás en el Señor. Solo entonces, solo si entras en el reposo, te deleitarás en el Señor. Y si te deleitas en el Señor, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Con eso termina el capítulo del verdadero ayuno. Termina, hermano, con el arrebatamiento. Porque eso que está ahí resaltado con amarillito se mira ahí, ¿va? Sí, es que a veces ahí se cambia el color, o verde.
a saber, va. Pero eso, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, es arrebatamiento. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Ok, ¿qué es o cuál es el requisito para ser arrebatados? Según el verso 14. Deleitarse en el Señor. ¿Cuántos se deleitan en Cristo? El que se deleita en el Señor se goza en la alabanza, sirviendo, en la adoración, en la oración, en la palabra, hermano, en los discipulados, en todo se goza, porque se deleita en el Señor. Y el que se deleite en el Señor, lo van a arrebatar. Entonces, antes del arrebatamiento está el deleite en el Señor. Y como requisito para deleitarse en el Señor, está entrar en el reposo. Es decir, del reposo nos meten al deleite y del deleite nos llevan arrebatados. Qué bonito, hermano. Entonces yo le decía que estamos, según este esquema, estamos entre la luz y el reposo, entre la revelación y el reposo. ¿Ok? Entonces, si el año pasado fue el año de la revelación, el año de la luz, pues, y este es el año del reposo, ¿qué es lo que sigue? El año del deleite. Porque antes del arrebatamiento está el deleite. Porque después del reposo, mire, pues se lo voy a mostrar otra vez. Después del reposo está el deleite. Reposo, deleite, arrebatamiento. El año pasado el año de la revelación o el año de la luz. Y este es el año del reposo. Entonces podríamos pensar, como se vale pensar, hermano, podríamos pensar que el otro año sería el año del deleite. Y que el siguiente, el del arrebatamiento. Qué bonito, hermano, que nos proclamaran alguna vez año del arrebatamiento. Qué bonito fuera, ¿va? La pregunta sería, como dijo hermano Martín, ¿para dónde va? ¿Para dónde lo van a arrebatar? Entonces, hermano, avancemos, porque ese reloj no se detiene y ya llevo, mire, ya llevo 35 minutos hablándole, hermano. No se siente el tiempo aquí, pero aquí, pues yo sé que ahí donde está usted sí. Yo sé que ahí sí se siente. Entonces, entrémosle pues a este esquema. Hay 6 niveles, antes del séptimo. ¿Usted quiere llegar al séptimo? Hermano, ¿usted quiere llegar al séptimo? Tiene que pasar, o tenemos que pasar por los 6 niveles previos. No se puede saltar, hermano, del 1 al 7. Son 6 niveles antes del séptimo. No podemos, hermano, recibir la luz. Y como ya tengo luz, ya estoy en el reposo. Y ese es el problema de algunos que aceptaron a Cristo, hermano, pero la luz que les llegó, ¿cómo le explico? Pues no siguieron evolucionando en el proceso y de una vez se fueron al séptimo, según ellos. Lo malinterpretaron, lo malentendieron y ahí están guardando un día de 24 horas. Y mira, hermano, qué terrible, qué tremendo, porque cómo es la religiosidad, cómo se mete y se enraiza en el corazón de la gente, porque yo no sé si usted tiene familiares o amigos o conocidos, pues, que guardan el sábado. ¿Conoce gente así? ¿Ya los ha invitado a alguna a su fiesta, usted en su cumpleaños, un día sábado? ¿Van? Si son salcochados, van. Pero si están metidos de verdad, ¡ay Dios que usted los va a mover! Pero miren, nosotros bien nos vamos a los cumpleaños el día de culto. ¿Va que sí? A propósito, hermano, es irónico, creo yo, hermano, hasta irónico, que un hermano o hermana organice su fiesta, una comida o algo a la hora de un culto. Porque solo son 3 días en la semana que tenemos culto. No, hermano, es que yo cumplo años cabal el domingo y mi mamá dice que nací a las 4:30 de la tarde.
Y a esa hora yo tengo que estarme comiendo el pastel. No, hermano. Yo, como para mí, día de cumpleaños o de no cumpleaños es lo mismo. ¿Sí o no? Y pastel se puede comer a toda hora y cualquier día. Mire, hoy me venía regañando mi esposa ahí, pues está cumpliendo años mi madre. Y me dice, ¿ya le llamó a su mamá? No, le digo yo. Ya casi le decía yo, ¿y qué no sabe que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pues. Porque como desde la mañana en la iglesia, bueno, desde anoche me acosté como a las 3 de la mañana y hemos estado en la iglesia de Sonsonate toda la mañana prácticamente. Entonces, ahí está de que no sé si mañana el apóstol me va a dar permiso, pues, porque mañana me parece que el apóstol Julio viene y quiere reunirse con algunos de nosotros y hacerle alguna pequeña celebración a mi madre. No sé si se va a hacer en la noche, no sé si va a poder estar. El apóstol ha programado reunión de pastores hasta allá en Ayutuxtepec, mañana. Pero el punto es, hermano, que no nos distraigamos. ¿Cómo es posible que aquellos que no han entrado en el reposo, sino que andan bien lejos porque piensan que el reposo es un día de 24 horas, lo respetan tanto, hermano? Mire, he tenido alumnos yo que no les ha importado que sea examen o que sea una evaluación muy significativa en el proceso y no, yo tengo que estar en la iglesia el día sábado, punto. ¿Y no vas a venir? No, no puedo. Pero entonces te va a quedar 0. -2, póngame, le dicen a uno. Pero yo tengo que ir a la iglesia. ¿Y cómo puede ser posible, pues, que nosotros, con facilidad, que se supone que estamos entrando en ese reposo verdadero, con facilidad nosotros nos desviamos y nos descuidamos, hermano? Pero ya estuvo la pasada de tráiler, ¿va? Seguimos mejor. Mire, pues, hay 6 niveles antes del séptimo. Y yo quiero mostrarle algunos detallitos nomás en lo que me permite el tiempo, porque ya vi que no voy a poder continuar el tema, pues. Por ejemplo, el trono de Salomón tenía 6 gradas y en el 7º estrado estaba el trono. Lo dice el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 9, 17 y 18. Y el rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Mira qué bonito era ese trono, hermano. Y había 6 gradas hasta el trono y un estrado de oro unido al trono. Es decir, después de la 6ª grada estaba el estrado de oro donde estaba el trono, pues. Y con brazos y a cada lado del asiento y 2 leones de pie a los brazos. El punto es que usted sabe que Salomón es figura de Cristo. Y el trono de Salomón, que representa pues el reino de Cristo, acuérdense que el reino de Salomón fue un reino de paz, porque él era un hombre pacífico. El reino de Salomón representa el reino del Señor, el reino eterno y también el reino milenial, que van a ser 1000 años de paz acá en la tierra, pero 1000 años de reposo pues acá en la tierra, y luego para nosotros la eternidad, hermano, con el Señor. Entonces, para poder acceder al reino o al trono o a la autoridad del reino, hay que subir esos 6 niveles, hermano, esas 6 gradas, pues, que es una figura también, hermano, que tiene congruencia con los 6 niveles que describen los 7 días de la creación o los 6 días de la creación previos al reposo. Amén. Vale, le muestro otro. Esto solo por mostrarle algo, pues, para decirle que no están por gusto las cosas en la Biblia, que todo tiene relación y congruencia. Éxodo 24, 16 nos narra cómo fue que Moisés entró a la presencia de Dios. Dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, Moisés tenía ya 6 días de estar en el monte. Fíjense, y la nube de la densa presencia de Dios había descendido en el monte, pero Dios estaba callado.
No hablaba con Moisés y no lo había llamado. Hubiera sido yo, hermano, quizá el primer día me regresó. Pero mire qué tipo más buscador de Dios era Moisés, que esperó 6 días sin oír quizás nada, sin ver nada. Y pensaría tal vez, Moisés, ¿estará Dios aquí o no estará? Pero dice que en el 7º día, después de 6 días, Dios lo llamó. Y lo metió a la presencia de Dios y lo llevaron a Moisés. Yo creo que a Moisés lo llevaron a dar su vuelta allá arriba, hermano. Lo que se abrió allí fue una puerta dimensional para que él entrara y pudiera ver todo lo que está allá en los cielos, porque después le dijo Dios a Moisés, que el tabernáculo lo tenía que hacer de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, para mí que le mostraron el tabernáculo que está en los cielos, el tabernáculo verdadero, en ese momento. Pero note que fue 6 días después, o mejor dicho, en el 7º día. Él espera 6 días y en el 7º lo meten a la presencia de Dios. Entonces describe un proceso, 6 días, igual que en la creación. Mire este otro, la transfiguración de Jesús. La Biblia textual traduce de esta manera: también les decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con poder. Es decir, le está diciendo, antes de que se manifieste la venida del Señor, está diciendo él que algunos van a ver el reino de Dios, y dice el de los que están aquí reunidos, de los que estaban con él, pues, no van a morir, sino que van a ver el reino de Dios venido ya, dice esta Biblia. Y dice el verso 2, 6 días después de que el Señor les estaba haciendo ese anuncio, Jesús tomó consigo a algunos, como se dice ahí, solo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los lleva solos aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Usted sabe que ellos pudieron ver ahí la gloria del Señor cuando Él se despojó, creo yo, por algún momento de su cuerpo, pues, humano, y se exhibió más o menos, porque ellos no vieron toda la gloria de Dios, más o menos lo que realmente era Él, lo que estaba dentro de Él, el Dios, pues, que estaba en aquel cuerpo, porque la Biblia dice que sus vestiduras se volvieron blanquísimas, muy blancas, y que su rostro resplandecía, es decir, que se volvió él como una silueta de luz. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo sucedió? 6 días después de que él había anunciado que algunos iban a ver el reino de Dios manifestado. Entonces, hermano, yo quiero pasar ese proceso de los 6 días de la creación para llegar al reposo de Dios, porque definitivamente hay 6 niveles previos al 7º. Luego tenemos también el día de reposo, que es el tema en cuestión. Éxodo 29, ahí la ley establecía un día para poder reposar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces, dice, 6 días trabajarás, pero en el 7º tienes que reposar. Aquí recordemos, hermano, que para el Señor, dice la palabra de Dios, que 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y eso significa, pues, que como son 6 niveles antes del 7º, y si después de 6 días llamaron a Moisés, y si después de 6 días Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Dios, y si después de 6 gradas se alcanzaba la autoridad del trono de Salomón, figura del reino de Cristo, hermano, eso significa que después de 6 días vamos a entrar en ese reposo nosotros, 6 días mileniales. Es decir, en el 7º milenio, aunque van a ser literalmente 1000 años de reposo aquí en la tierra, de paz pues aquí en la tierra, pero a nosotros no se nos dará ese reposo.
Ese reposo es para esta tierra literal y para aquellos que no entren en el reposo espiritual. A nosotros, hermanos, se nos va a dar un reposo eterno a partir del 7º milenio, el cual está a punto, hermano, de comenzar. Yo creo pues que definitivamente el milenio se va a cumplir o va a cerrar la dispensación de la gracia en el año 33, menos todas las restas que le hemos explicado que hay que hacerle. Es decir, más o menos ahí por el año 2022 se van a cerrar los 2000 años, que son los que faltan, hermano, o los 2 días que habla también la profecía para ser levantados y ser resucitados y entrar en el día 7, pero día 7 para el Señor, pues, 1000 años. Desde la caída de Adán para acá han pasado más o menos 6000 años. Y estamos por entrar en el 7º milenio, que vendría a ser el 7º día, en el cual, hermano, si hemos pasado bien los 6 niveles anteriores, vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios. ¿Lo anhela o no lo anhela, hermano? No lo siento muy convencido. Tenemos, hermano, que estudiar también los grupos de 7. Le he hablado pues que la Biblia es clara y establece 6 niveles antes de alcanzar un 7º nivel. Y también encontramos grupos de 7, por ejemplo, los 7 días de la creación que estamos estudiando. Eso tiene, el mensaje de los 7 días de la creación tiene congruencia también con las 7 fiestas del Señor o las 7 fiestas de Jehová establecidas en la ley, en el Antiguo Testamento. El mensaje de cada fiesta tiene congruencia con el mensaje de cada día de la creación y también los hombres de fe del libro de Génesis de Hebreos 11. Porque mire pues, ¿se ha dado cuenta usted que los primeros 7 hombres de fe son del libro de Génesis? Aparece también una mujer, pero hombres son 7. En Hebreos 11, que encontramos la narración pues de sus vidas en el libro de Génesis. Ya el 8º es del libro de Éxodo, porque el 8º es Moisés. Vamos al capítulo 11 de Hebreos. De todas maneras, nunca se terminan aquí los temas, hermanos, entonces no se preocupe. Yo he decidido predicar menos este año y no he podido ni una vez predicar el tiempo que me he propuesto predicar. Siempre predico como 15 o 20 minutos más y a veces media hora más. Ahorita ya me faltan 5 minutos para la hora, ¿va? Entonces, ya vamos a ir terminando. Hebreos, es que, hermano, aquí se le desaparecen los números a uno, sobre todo cuando uno anda medio desvelado. Hebreos 11, del 1 en adelante, bueno, los hombres de fe o héroes de la fe comienzan a partir del verso 4, ¿verdad? Miren, aquí aparece el primero hombre de fe es Abel. Se los voy a ir resaltando, mire, Abel. Déjeme ver si puedo resaltar. Sí puedo. ¿Se mira? Lo resaltado no mucho. ¿Qué color se mira? Nada más, pues. Uy. El amarillo se ve más. ¿Ese? Vaya, pues. Entonces, Abel es el número 1. ¿Cuál sigue después? Enoc. ¿Quién sigue después? Noé. ¿Cuánto? ¿Quién sigue después? Abraham, dijo alguien por ahí. Abraham, ¿cuántos van? ¿Ah? Abel, Enoc, 2, 3, 4. También Sara, pero Sara no es hombre, es mujer. Eso no es revelación, ¿va? Usted lo sabe.
Mire todo lo que habla todavía de Abraham. Hasta que llega aquí al verso, al verso 18, no, todavía no. Hasta aquí aparece Isaac. Isaac es el número. Ajá. Y luego Jacob es el número 6 y José es el número 7. Ok. Hasta ahí, todos esos nombres los encontramos en el libro de Génesis. Moisés ya no es de Génesis, es del Éxodo. Entonces los 7 hombres de fe de Génesis que aparecen en Hebreos 11, también el mensaje de ellos, hermano, tiene que ver o es congruente con los 7 días de la creación y con los otros grupos de 7. Fíjense, o sea que el hombre de reposo es José, aunque no significa reposo, pero en el orden, José es un hombre de reposo y en su momento lo vamos a explicar y lo vamos a estudiar. Entonces, contémoslos, si todavía le cabe alguna duda, contémoslos. Mire, desde el verso 4. Abel, yo le digo el nombre y usted dice el número. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Ay, qué lejos está el otro. Isaac, Jacob, José, 7. Moisés ya es del libro de Éxodo. Es el octavo y de hecho es el número 8, significa reinicio. Y acuérdense que ahí con Moisés cambiaron muchas cosas en el pueblo. Dios le hizo un reinicio al pueblo de Israel. El punto es que en la medida que podamos, hermano, estar estudiando este tema, tal vez los días viernes, que es más doctrinal, vamos a estar estudiando el mensaje de cada uno de los días de la creación, cada una de las 7 fiestas del Señor y cada uno de los hombres de fe de Génesis, del libro de Hebreos capítulo 11, y cada uno de los 7 pasos, hermano, en el tabernáculo para llegar a la presencia de Dios, porque eran 7 pasos. Mire, ¿cómo hago para explicárselo, pues? No me he actualizado yo para aprender a usar, porque el problema de estos dispositivos es que cuando viene una actualización hay que aprender de nuevo uno a usar el equipo, ¿va? Déjeme buscar aquí a ver si le puedo hacer algún esquemita del tabernáculo para que podamos establecer los 7 pasos para llegar a la presencia de Dios. Pero no encuentro esa aplicación, hermano. Quizás la desinstalé. Como tanta cosa aquí, hermano. ¿No está? Usted póngase a orar para que yo la encuentre. No la hallé. Entonces vamos a intentarlo aquí en esta que tengo aquí abierta. Vamos a ver si se puede. Acuérdese que el tabernáculo tenía, hermano, 3 lugares. Ay, yo nunca he sido buen dibujante, hermano, ay, perdone hoy. El tabernáculo tenía 3 lugares. Esto era conocido como el atrio. Este es el lugar santo. Y este de acá, el lugar santísimo.
ya no cabe la letra. Pero bueno, acá en este punto es donde se manifestaba la presencia de Dios. Aquí estaba el arca del pacto. El tabernáculo para entrar tenía una única puerta. Usted sabe que la puerta es Cristo. Y ese es el primer paso para llegar a la presencia de Dios, para poder llegar a este punto. El primer paso es entrar a través de la única puerta que es Cristo, porque no hay otro camino, ni hay otra puerta, ni hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, solamente a través de Cristo. Ok, acá en el atrio habían dos altares. Fíjese pues, estaba la fuente, el altar del agua, y estaba también el altar del sacrificio. ¿Ok? Acá en el lugar santo estaba a un lado el candelero de oro con las 7 luces, y al otro extremo estaba la mesa de los panes de la proposición, y en este lado estaba el altar del incienso. Por último, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era donde Dios se manifestaba, y ahí estaba la presencia misma de Dios. Entonces, mire pues, para que el sacerdote pudiera llegar a la presencia misma de Dios, es decir, al arca del pacto, tenía que pasar por lo menos por 7 lugares. Fíjese, primero el número 1, ¿con qué color se los pongo para que, a ver si se mira esto? El número 1 es la puerta, Cristo. El número 2, el lavacro. Y yo sé que usted estará pensando, pero ¿por qué el número 2 es el lavacro si primero está el altar de bronce, o el altar del sacrificio? Porque el sacerdote entraba por la puerta, venía al altar de bronce y se lavaba, y se miraba, en la fuente en el lavacro, pues, en el agua estaba construido a manera de espejos, para que él pudiera ver si tenía alguna imperfección en su rostro, o al menos en lo que podía ver de su ropa, y él se lavaba. Y luego de acá ya venía al altar para poder ofrecer los sacrificios, las ofrendas delante de Dios. Entonces, el primer paso es la puerta, segundo es el lavacro, y el número 3 sería el altar conocido como el altar del sacrificio. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, aquí tendríamos que platicar de un montón de cosas que primero Dios en su momento, al ir cotejando cada grupo de 7 con el mensaje que tienen con los 7 días de la creación, vayamos explicando el proceso, pues, porque al entrar por la puerta, en este punto, al entrar por la puerta, el sacerdote, hermano, ya no podía entrar, si quería seguir avanzando, ya no podía entrar con la vestimenta que usaba cotidianamente, sino que tenía que cambiarse de ropas y ponerse la vestidura sacerdotal. Es decir, que aquel que conoció a Cristo en el primer paso, lo siguiente, antes de llegar al paso 2, hermano, es cambiarse de ropas, despojarse del viejo hombre, y luego llegar al bautismo, luego llegar porque la fuente de bronce, hermano, o la fuente, pues, el lavacro, habla del bautismo en aguas. Ok, pero eso lo vamos a ver en detalle. Yo ya me pasé el tiempo que había estipulado a predicarle, y solo así rapidito. Entonces, el número 3, hermano, el sacerdote que seguía ministrando, porque era otro tipo de sacerdotes que ministraban adentro del
del tabernáculo, el siguiente sería el altar de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué ese primero y por qué no los panes? Porque sin luz, hermano, no se podía mirar ni dónde estaba el pan. Entonces, el altar de la luz nos habla de la revelación y luego ir a la mesa de los panes de la preposición, que nos habla de la palabra de Dios no adulterada, la sana doctrina, ¿verdad? Sin levadura, eran panes sin levadura, y de aquí pasaba al lugar número 6 o al sexto punto en el tabernáculo, que era el altar del incienso, el cual habla de oración y adoración. De aquí entraba a la presencia de Dios, no sin sangre, dice la Biblia, y con un incensario, y este sería el séptimo lugar, la presencia misma de Dios. Por eso le digo, pues, que llegar al reposo es el perfecto. Porque a la presencia de Dios, hermano, solo podía entrar el sumo sacerdote y bien santificado, una vez al año, con temor y temblor, y yo le puedo asegurar que entraba muerto. Es que si no entraba muerto, se moría. Mire, hermano, eso de ser sumo sacerdote, cualquiera diría que chivo, ¿va? Por la autoridad que tenían y todo eso, el privilegio, el honor, pero no estaba fácil. Yo creo que se pasaba todo el año orando que no llegara el día de expiación. Porque ese día, hermano, claro, cuando el sumo sacerdote salía del tabernáculo y lo miraba el pueblo que salía vivo, se gozaban y se alegraban porque significaba para ellos un año más, hermano, de perdón. Pero ese sacerdote, figura de Cristo, el sumo sacerdote, para entrar ahí tenía que ir bien santificado, porque si un detallito llevaba él de impureza, hermano, ahí quedaba, ya no salía. Por eso es que Dios ordenó que la vestimenta del sumo sacerdote tuviera campanillas en la parte de abajo, no tanto como adornos, sino que eso servía para que cuando él se moviera produjeran sonido, y los sacerdotes, los demás sacerdotes que se quedaban tal vez acá, unos en el atrio quizás y otros en el lugar santo, esperando que el sumo sacerdote entrara a este lugar, hermano, se quedaban oyendo a ver si se oían las campanitas, porque si sonaban era porque el sacerdote estaba ministrando ahí en el lugar santísimo, y si no sonaban era que se había muerto. Entonces Dios había ordenado que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, se amarrara una cuerda en una pierna. ¿Para qué era esa? Para ponerle señas, me dijo un hermano una vez, como en el campo le ponen señas a los pollos, y le amarran una pata para que no se les confunda con el de la vecina, ¿va? Para ponerle señas, me dijo. No, eso era porque si moría, si llevaba algún pecado el sumo sacerdote, moría y adentro no podían entrar los otros sacerdotes a sacarlo, entonces lo tenían que jalar. Qué terrible, va, hermano. Ya me imagino, ¿se imagina usted al sumo sacerdote amarrándose la cuerda, hermano? Quizás algún otro sacerdote, algún levita, ¿va? Le decía, échese la piernita, sacerdote, le decía, levantaba la canilla, y aquel amarrándolo, y el sacerdote pensando, Señor, ¿será que es la última cuerda que me van a amarrar? Y pensando, hermano, en qué pecados podía tener, dice, los que saben, pues, que los demás sacerdotes mantenían despierto esa última semana previa al día de expiación, lo mantenían despierto al sumo sacerdote leyéndole la ley para que ni en sueños se contaminara. Qué terrible. Yo me imagino que el sumo sacerdote cuando se inclinaba aquí, mire, porque para poder entrar, aquí no había puerta, era un velo, figura del cuerpo físico de Cristo, que escondía pues la presencia de Dios acá. Aquí el sumo sacerdote se tenía que inclinar y pasar gateando, y lo primero
no morir al entrar a la presencia de Dios. Yo me imagino que cuando un sacerdote se agachaba ahí, hermano, y se postraba, era el momento en el que él se daba más. Entrar al reposo sin morir. Mire, el sumo sacerdote tenía que estar dispuesto a morir a la hora de entrar ahí, porque él sabía que eso era algo que podía suceder. Tenía que estar dispuesto a morir. Y por otro lado, estar dispuesto a despojarse de un montón de clavos, hermano, porque mire, pues a la hora de la Santa Cena uno se prueba a sí mismo, ¿va? ¿Sí o no? ¿Se prueba usted o no se prueba? Pero usted no me deja mentir, que algunas veces no nos probamos bien. Y que hay pecados o situaciones en nuestra vida que el Espíritu Santo nos redarguye y nos la señala, pero nos hacemos los de los panes, ¿va? No los de los panes sin levadura, que bueno fuera que panes sin levadura. Nos hacemos los suizos, pues. El sacerdote que entraba al lugar santísimo no tenía chance de hacerse, hermano, el suizo. Tenía que, si había alguna situación de contaminación, tenía que purificarse, pero purificarse bien antes de entrar, para llegar al séptimo punto, que era el lugar santísimo en la presencia de Dios, cosa no fácil, y eso fue lo que nuestro sumo sacerdote Jesucristo hizo. Él estuvo dispuesto a morir. Para entrar al lugar santísimo del tabernáculo, no del hecho de manos de hombres, sino allá en los cielos. La Biblia dice que entró allá en los cielos con sangre, y con una sangre preciosa, con una sangre mística, no con una sangre literal. Él entró allá a los cielos y nos sustituyó en la muerte segunda a nosotros, hermano, y nos abrió el camino para que usted y yo podamos entrar, pero de la manera que Él entró. Hermano, si Canaán es figura del reposo, porque Hebreos dice que Josué no le dio el reposo que el pueblo esperaba. ¿Y cuál era el reposo que el pueblo esperaba que se supone que Josué le dio al pueblo de Israel? Canaán, la conquista de Canaán. ¿Sí o no? Pero José, ¿cómo entró? Muerto. Entonces la manera de entrar a Canaán, hermano, al reposo es muriendo. Entonces, primero que Dios nos ayude, hermano, para poder estudiar todo lo que es previo al reposo. Todo lo que es previo al reposo, para que nosotros podamos crecer, evolucionar, ir de un día, pasando de un día a otro, pues, porque usted no se puede, mire hermano, usted no se puede quedar en la puerta. Miren, así rapidito, ya no hay tiempo, pues, pero el que llegó a la puerta, ¿en qué lugar está de los días de la creación? ¿Ah? ¿Cómo? En el día 1, la luz de la revelación. ¿Se le reveló Jesucristo a usted o no? Por eso estamos aquí. Y estamos tratando de entrar a través de la puerta que es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos verdes, es decir, hallará reposo. Yo soy la puerta. Entonces, el primer día nos habla de salvación. ¿Cuál es la primera fiesta? Señor bendito. ¿Cuál es la primera fiesta de las 7 fiestas de Jehová? ¿Qué es lo que vamos a celebrar el 3? El 4, perdón. ¿Ah? Santa Cena. Entonces, ¿cuál era la primera fiesta? La Pascua. ¿Y de qué habla la Pascua? Había un cordero que se sacrificaba, hermano, y que moría. Y sabemos bien que nuestro cordero pascual es Cristo. Por eso celebramos Santa Cena nosotros y no Pascua. Entonces, habla de salvación. La Pascua habla de salvación. Fue lo que Dios hizo para sacar al pueblo de Egipto. ¿Y cuál es el primer hombre de fe? De Hebreos 11, que pertenece al libro de Génesis. Abel. ¿Cuál fue la ofrenda que presentó Abel? ¿Ah? Un cordero. También habla de salvación. El cordero que es Cristo. Y Abel también,
Abel también es figura de Cristo, el cual, cuya sangre fue derramada por un impío llamado Caín. Figura de Cristo, que su sangre fue derramada por un montón de impíos, hermano, y también por nosotros. Entonces vea cómo cada grupo de 7 tiene congruencia y es un estadio espiritual previo a llegar al reposo. ¿Quiere llegar al reposo? Pasemos del día 1 al día 2. Eso lo vamos a estudiar otro día. Pónganse de pie, por favor. Pongámonos de pie y supliquémosle a nuestro Dios, hermano, que nos ayude a entrar en el reposo, en ese reposo santo, en ese reposo que Él tiene preparado todavía para nosotros. Ese reposo espiritual, ese reposo para nuestro espíritu, reposo para nuestra alma, en el que podamos también deleitarnos en Cristo para que un día el Señor nos lleve arrebatados. Cerremos nuestros ojitos y pidámosle a Dios, pidámosle al Padre Eterno que nos muestre su misericordia, que nos ayude a encontrar los lugares de reposo. Pero antes, estar dispuestos a pasar ese proceso en el que el sumo sacerdote moría para poder entrar a la presencia misma de Dios. Padre mío, gracias por tu palabra preciosa. Padre bueno, gracias por tu gran misericordia. Señor, porque entendemos, Padre mío, que estaba nuestra vida como en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Nuestra vida estaba desordenada, nuestra tierra estaba vacía, nuestra tierra estaba en tinieblas, pero tu Santo Espíritu incubaba alrededor de nosotros, llamándonos, buscándonos, y un día nos encontraste y te revelaste a nosotros con tu luz maravillosa, con la luz de tu evangelio, Señor amado, y tú dijiste: sea la luz, y tu luz resplandeció en nuestros corazones. Te manifestaste a nuestra vida, te conocimos, Señor amado, y te seguimos, Señor, conociendo día con día. Padre bueno, hemos visto, Señor, tu gloria, y ahora que hemos visto tu reino, queremos entrar en él. Y al entrar en él queremos avanzar, crecer, Señor eterno, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar, Padre bueno, al séptimo, al número 7, al día de reposo. Señor, entendiendo que llegar al séptimo significa morir, entendiendo que llegar a ser perfecto significa morir, Señor amado, pero entendemos que es la forma en la que tú nos llevarás al reposo. Ayúdanos, Señor mío, danos revelación. Alumbra nuestro entendimiento con tu luz, con tu revelación, y que anhelemos en nuestro espíritu y en nuestra alma llegar a ser perfectos delante de ti, llegar al reposo. Es decir, que anhelemos morir espiritualmente, que hagamos morir nuestra alma, que hagamos, Señor eterno, por tu gracia y por tu misericordia, hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir lo carnal en nuestras vidas, para que tú te manifiestes, oh Dios, y que al entrar en el reposo, como dice el libro de Isaías en el capítulo 58, podamos nosotros deleitarnos en ti, oh Dios, deleitarnos en tu obra, deleitarnos en tu presencia, deleitarnos, Señor, en tu casa, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en tu alabanza, deleitarnos sirviéndote, amado mío, y que eso nos permita, Señor eterno, un día ser trasladados definitivamente a los cielos para estar contigo por toda la eternidad.
Padre mío, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice, Señor, esta congregación, este rebaño. Bendice a los hermanos que nos miran por la televisión o a través de los medios, a través de las redes. Desde acá, Señor eterno, enviamos una palabra de bendición, una palabra de salvación. Señor amado, que tu bendición, Señor eterno, les visite en la intimidad de sus hogares, Padre bueno, y que aún a los que no han venido, que no se han congregado hoy, tu bendición les alcance. Señor, despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares y que tu palabra sea sellada hoy en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Salude a su hermano antes de irse, salude a su hermano y a su hermana. Le esperamos aquí el día de mañana en la reunión de oración. Que el Señor le bendiga.